este tema. Vamos a ver prurigo actínico, que también es llamado prurigo solar, dermatitis solar o dermatitis actínica. Esta es denominada como una fotodermatosis idiopática de las partes expuestas a la luz del sol, de evolución crónica y pruriginosa y aspecto polimorfo. Al principio va a haber eritema, pápulas, costras hemáticas y zonas de eczema. Y también va a tener una etapa tardía en la que va a predominar la liquenificación. En cuanto a los datos epidemiológicos, pues va a afectar a todas las razas. Predominan indígenas y mestizos que viven a altitudes de 1500 metros sobre el nivel del mar. Va a ser más frecuente en las mujeres en una proporción del 2:1. Esto durante el primer y segundo decenio de la vida. Y en México, que es lo que a nosotros nos importa más, debemos saber que está entre los 10 primeros lugares de consulta dermatológica, con una frecuencia de 1.5 a 3.5%. En cuanto a la etiopatogenia, pues no hay un acuerdo respecto a si se trata de una fotodermatosis distinta o una variante de la erupción polimorfa lumínica. Y pues también se han propuesto algunos efectos de factores raciales, geográficos, también alimentarios, hormonales y genéticos. Y no se ha precisado la función a la exposición de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Lo que sí sabemos es que hay una frecuencia familiar que es del 3 al 15%, que es una herencia autosómica dominante con penetrancia baja. Y en los mexicanos se ha encontrado el HLA-28, el HLA-B16 y el HLA-DR4. Y pues se cree que la exposición a radiaciones ultravioleta B y también en menor grado la A va a inducir la síntesis de fotoproductos que podrían estimular la inmunidad celular y que se manifiesta por la aparición de lesiones en 24 a 48 horas luego de varios días. Vamos a tener 3 formas clínicas. La eritematosa, que semeja el lupus eritematoso y va a predominar en niños. También tenemos la variedad de pequeñas pápulas y la forma de grandes pápulas, que va a incluir la variedad de placas infiltradas. Muy rara vez se va a encontrar de manera aislada la queratoconjuntivitis fotoalérgica y la queilitis del prurigo actínico en un 28%. En cuanto al cuadro clínico, pues afecta principalmente las caras de extensión de las extremidades. Va a comenzar antes de los 10 años de edad y pues se va a observar en frente, en las mejillas, en el dorso de la nariz, en los pabellones auriculares, también en la zona del escote, en las caras externas de los brazos y los antebrazos, en el dorso de las manos y en las mujeres también en la cara anterior de las piernas. Esta no va a afectar a los pliegues de los párpados superiores y la dermatosis va a estar constituida por eritema, por pápulas, también vamos a encontrar costras hemáticas, exulceraciones y liquenificación. Y de modo secundario puede haber zonas de eczema, de hiperpigmentación o hipopigmentación, así como también cicatrices residuales. Y el prurito va a ser intenso y la evolución va a ser crónica. Mencionaba también que el rascado pues va a originar pseudoalopecia de la cola de las cejas y del vello corporal. También se puede ver afectada la submucosa labial y va a presentar eritema, escamas, fisuras y exulceraciones que van a predominar en el labio pues, que sea más prominente en un 85%. También puede haber fotofobia, congestión conjuntival en un 45%, pingüécula y hasta pseudopterigión o conjuntivitis exuberante pigmentada. En cuanto a las complicaciones, pues se puede llegar a presentar dermatitis por contacto, impétigo o corticoestropeo. No sé si se pronuncia así. Y también vamos a tener datos histopatológicos. En la biopsia se debe obtener de la cara o de los labios. Hay hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis y engrosamiento de la lámina basal. En la dermis superficial se va a observar un infiltrado perivascular denso
primordialmente linfocítico, y en los labios puede haber esponjiosis, ulceración de epitelio, puede haber vacuolización de la basal, edema del corión con vasodilatación y presencia de eosinófilos. Casi siempre se va a observar un infiltrado linfoplasmocítico en banda o con formación de folículos linfoides en un 80%. A la izquierda pues tenemos la biopsia del labio y pues se observan los folículos linfoides. También la conjuntiva muestra hiperplasia de epitelio, vacuolización de la basal, vasodilatación, incontinencia del pigmento y melanófagos. También vamos a encontrar infiltrado linfocítico denso y muchas veces en folículos linfoides y eosinófilos. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues se encuentran todos estos que vemos en la diapositiva. Un ejemplo pues es la dermatitis atópica con fotosensibilización, que aquí en este caso pues va a haber antecedentes de atopia y lesiones en el sitio de flexión. También en el caso de una dermatitis por contacto y fotocontacto, pues aquí se puede requerir la prueba del fotoparche. En cuanto a las medidas preventivas, pues nos mencionaba la protección física como los sombreros y las sombrillas, también el uso preferente de ropa de algodón que impida la penetración de las radiaciones electromagnéticas. También se debe evitar la exposición a la luz artificial, que es la luz fluorescente, y también a la solar, y nos mencionaba que hay un predominio entre las horas del día, sobre todo de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y que debe limitarse el uso del jabón y que no se requieren dietas especiales. En la población general, pues se debe de prohibir los baños de sol desmedidos y se debe recomendar un filtro solar que sea adecuado. En cuanto al tratamiento, pues por vía oral, nos mencionaban las cloroquinas, como el difosfato de cloroquina a 250 miligramos por las mañanas durante varios meses, y se va a ejercer vigilancia estrecha por los posibles efectos tóxicos, como por ejemplo los efectos oftalmológicos que nos pueden generar retinopatía. También la talidomida de 100 a 200 miligramos por la noche, mencionaba que da muy buenos resultados en 15 a 60 días. En niños menores de 12 años de edad se van a aplicar 50 miligramos al día. Y pues en este caso se va a ir reduciendo la dosis de modo progresivo y no debe administrarse en las mujeres de edad reproductiva. Mencionaba que se tiene poca experiencia con los beta-carotenos, también con la vitamina E y también con la pentoxifilina y las tetraciclinas. Pero por vía tópica, pues pueden usarse sustancias que impiden el paso de la luz, como el talco, la calamina, la bentonita, el óxido de zinc y el dióxido de titanio, pero pues estos tienen el inconveniente de que dejan la piel de un color blanco o rosado. También como alternativa, pues es posible usar sustancias filtro que absorben las radiaciones, como el ácido paraminobenzoico, al 3 a 5% en una solución alcohólica. También las benzofenonas, los cinamatos y otros derivados que también pueden producir dermatitis por contacto. Y en cuanto a las lesiones oculares, pues se recomienda la ciclosporina oftálmica al 2%. Y ahora sí, vamos a empezar con el eczema numular. Con prurito actínico, que también se llama hidroestival o prurito del verano de Hutchinson. Es una enfermedad que es muy común en México, en la zona centro y sur del país. Como al final de cuentas está desencadenada por exposición a radiación ultravioleta, lugares con una altura de nivel del mar más elevada, pues va a ser mucho más frecuente, ¿no? Por eso es muy frecuente que lo veamos en la Ciudad de México, por ejemplo, en la parte de la Jusco, y en Toluca, por ejemplo, son lugares donde va a haber muy frecuentemente ese tipo de problemas. Aquí en Chihuahua, ¿a qué altura del nivel del mar estamos? ¿Saben?
¿Alguien sabe? Como 1200, ¿no? 1400. 1400. Estamos aquí en Chihuahua. Comparado con Arajusco, que son 3900, 4000 metros, algo así. Pues, por eso es mucho más frecuente en esas zonas. Aquí en Chihuahua lo podemos llegar a ver. Es un poco más frecuente en general en las personas que viven así como en la sierra, en tarahumaras. Y aún así, pues es de relativamente poco frecuente. Y pues como los que mencionaban, es más común en niños entre los 10 y los 14 años. Hay un antecedente ahí familiar importante. De hecho, hay un estudio del GEA González, en donde han encontrado relación con el HLA-DR4 en el 93% de los pacientes. Entonces, sí tiene una predisposición genética muy, muy importante. Usualmente empiezan en la infancia y algunos se resuelve después de la pubertad. Otros inician en la edad adulta, aunque lo más común es que empiecen en la edad de infancia. Para el diagnóstico vamos a encontrar estas pápulas escoriadas en partes fotoexpuestas, que es cara, escote y extremidades. En parte distal de manos, antebrazos y algunas veces en brazos. Y también puede estar presente en partes cubiertas del sol. Puede persistir en el invierno y está acompañado habitualmente de quelitis y conjuntivitis. Esto es importante porque el diagnóstico diferencial, como vamos a ver más adelante con erupción polimorfa lumínica, es ese principalmente. Erupción polimorfa no está relacionada con HLA. Erupción polimorfa aparece en la segunda o tercera década de vida. Y erupción polimorfa aparece horas o días después de la exposición solar. Afecta cara y esta va a respetar zonas que no están expuestas al sol. Otro diagnóstico diferencial importante es la urticaria solar, que esta aparece minutos después de la exposición solar. Y la hidroa vacciniforme, esta pues es probioclínico, ¿no? Pero lo conocen como hidroa estivale. La hidroa vacciniforme se ven como vesículas umbilicadas, como, bueno, ya vimos ahí cómo se veía el molusco contagioso en otras clases, igual como estas vesículas umbilicadas, pero esta de la hidroa vacciniforme es en partes expuestas al sol, que no tiene nada que ver obviamente con el molusco, es más bien un tipo de reacción al sol. Puede llegarse a confundir también con el lupus. Lupus eritematoso, quizás ahí en algunos casos está necesario hacer anticuerpos y tomar una biopsia para poder hacer el diagnóstico diferencial, que la biopsia, si bien en prueba clínico no es pues sí, como una exclusiva, perdón, es inespecífica, tiene paraqueratosis, tiene acantosis, tienes un infiltrado perivascular linfocítico y en mucosas, que de hecho cuando tienes este tipo de diagnósticos es como el sitio ideal, o tomas de las dos partes, tomas de mucosa y de piel. ¿Por qué mucosas? Porque en mucosas encontramos esta formación de folículos linfoides, que tampoco es característica o típica, pero va a apoyarte muy fuerte hacia el diagnóstico. Y ya si tienes el acceso, pues puedes hacer ese que está en el centro del folículo linfoide. Ya si tienes acceso, pues puedes hacer el HLA y pues también te va a apoyar mucho el diagnóstico. Y del tratamiento, realmente el tratamiento sí es un poquito diferente, como lo menciona la Arenas, a otro tipo de guías. La verdad es que en México sí es muy manejado la cloroquina. Por ejemplo, en Estados Unidos casi no lo manejan. De hecho, ellos mencionan que es poco efectiva. Las antimaláricos. Entonces, la verdad es que sí lo llegué a utilizar y les da bastante bien. Con cloroquina, 250 miligramos por las mañanas. Como lo mencionaban, es importante siempre dar un seguimiento con un oftalmólogo por el riesgo de retinopatía. Y talidomida, pues también les va bien. Por medio de uso son 50 días. Se empieza con 56 miligramos cada 24 horas. En niños se puede dar hasta 100 a 200 miligramos cada 24, en adultos 100 a 200 miligramos cada 24 horas. Y se puede disminuir la dosis hasta 50 como un mínimo necesario de mantenimiento, que no se mantienen bien. ¿Qué es lo que nos va a preocupar de efectos adversos con talidomida? ¿Qué es lo más común que nos va a preocupar pues con talidomida? ¿Qué les Hace pasa? malformaciones, ¿no? En el feto. ¿Qué malformaciones producen embarazadas? Hace que no se formen las extremidades. Meromelia Tiene y focomelia, alteraciones en las células del mesodermo y no se forman. exacto. Mero y focomelia.
Y 20 hasta 50% de los adultos tienen neuropatía periférica. Entonces, cuando estén en manejo con talidomida, tienen que hacer un seguimiento cada 3 meses neurológico. Y con eso, si hay algún efecto adverso neurológico, pues se va a suspender. Es reversible, no va a ser permanente, pero sí hay que suspenderlo. Y pues, lo más importante, obviamente, es la fotoprotección, evitar exposición solar, tanto con protectores solares como protección física, ropa de algodón. Y en algunos pacientes, cuando hay mucha actividad, se inicia con ciclos cortos con esteroide por vía oral, y luego ya posteriormente vamos a continuar con los tratamientos con talidomida o con antimaláricos. Muy bien, si quieres seguirle. Ok, bueno. Ahora vamos a ver el eczema numular, que también es llamado dermatitis numular, dermatitis microbiana o eczema microbiano. Esta va a ser una dermatosis que predomina en las extremidades y se caracteriza por placas eczematosas o liquenificadas en forma de moneda de diferente tamaño. Va a tener una evolución crónica, va a ser recidivante y va a ser resistente al tratamiento. Vamos a tener varios desencadenantes, entre ellos la dermatitis atópica, la piel seca, el clima frío, la sensibilización a un foco infeccioso o a un metal. Bueno, esta va a ser de distribución mundial, va a afectar a ambos sexos con un predominio leve en los varones, en los niños y en los jóvenes o en adultos de 55 a 65 años de edad y se observa más a menudo en climas fríos. En cuanto a la etiopatogenia, pues va a ser de génesis bacteriana, va a existir una falta de regulación de proteinasas presentes en los mastocitos aumentados en la dermis superficial y estos pues son los que van a favorecer la inflamación. También va a haber una autosensibilización, alergenos, autoexematización, piel reseca o una infección bacteriana crónica, nasofaringia o cutánea. Y pues todo esto en conjunto en un terreno atópico que principalmente va a ser derivado por el Staphylococcus aureus y como ya lo mencioné, pues va a contribuir el clima frío, también las sustancias irritantes, el estrés físico y el emocional y la insuficiencia venosa y también parece influir en las deficiencias nutricionales, que el paciente tenga una higiene inadecuada y también el alcoholismo. Vamos a tener dos formas de inicio. Tenemos la local y la hematógena. La local pues va a ser después de una herida o un traumatismo y la hematógena pues va a empezar con resequedad en la piel, en la cara interior de las piernas, particularmente en los pacientes ancianos. Se ha implicado derivados químicos de goma, formaldehído, neomicina, níquel en el 18 a 63% y mercurio de las amalgamas. En ancianos se presentan pruebas de parche positivo a dermatofagoides farinae. Menciono que se han implicado porque se cuestiona la existencia como enfermedad separada. Algunos médicos consideran que se relaciona con la dermatitis atópica o con el eczema. Y, por ejemplo, en estos casos de dermatitis de eczema, pues en las amas de casa por contacto, o sea, se le ha atribuido a eso. En cuanto a la clasificación, pues tenemos el eczema numular verdadero, que es el eczema numular debido a estasis, a la deshidrosis, autoexematización, erupción pustulosa crónica recurrente de palmas y plantas. Y también tenemos la dermatitis numular de la niñez, que la bibliografía pues no ahondaba mucho en ello. En cuanto al cuadro clínico, pues va a afectar principalmente las caras de extensión de las extremidades. Va a ser circunscrito, pero casi siempre va a ser diseminado. Lo vamos a observar en el dorso de las manos en un 61%, en las piernas en un 92% y también en los pies, en el tronco en un 31% y en la cara y cuello en un 15%. Las lesiones pueden tener cierta simetría y las recurrencias tienden a ocurrir en el mismo sitio. Y va a ser frecuente el inicio en las piernas con una diseminación posterior. También pues vamos a tener
que esta dermatosis pues está constituida por placas en forma de moneda, por eso es que se les llama numular, y van a ser de 1 a 3 centímetros de diámetro. Y también vamos a tener dos tipos de etapas. Bueno, en realidad son tres. Vamos a tener la etapa temprana, que también pues como que se junta con la fase de agudización, y vamos a tener una etapa crónica. En cuanto a la etapa temprana o fase de agudización, pues vamos a encontrar eritema, pápulas, vesículas, costras melicéricas y hemáticas que dan aspecto eczematoso. Y aquí en las imágenes les puse el eczema numular en una lesión inicial, que son estas, y a la derecha el eczema numular de las lesiones subagudas, que son estas que podemos observar aquí. Y en la etapa crónica va a haber un engrosamiento de la piel, liquenificación e hiperpigmentación, que es esta que tenemos aquí. Una vez que están establecidas, tienden a permanecer del mismo tamaño, o sea, ya no crecen más. Pero el prurito va a ser intenso, constante y pues es muy molesto para los pacientes. Y también se ha informado fenómeno isofórmico. Estas lesiones pues van a aparecer con rapidez en 1 a 2 semanas, pero pues va a ser, su evolución va a ser crónica, de 1 a 5 años en promedio, con mejorías transitorias. También mencionaba que va a haber complicaciones como infección agregada y dermatitis por contacto, lo que va a contribuir a la gravedad, a la cronicidad y a la mala calidad de vida de nuestro paciente. Y pues en la mayoría de los pacientes se va a encontrar un foco infeccioso extracutáneo, como por ejemplo la faringoamigdalitis y las caries. En cuanto a los datos histopatológicos, pues comprenden dermatitis aguda con edema intercelular o intracelular, espongiosis y formación de vesículas intraepidérmicas. También el infiltrado linfocítico perivascular moderado a intenso. Y también puede haber hiperkeratosis y parakeratosis, acantosis irregular y exocitosis. En cuanto a los datos de laboratorio, las antiestreptolicinas van a estar normales o un poco aumentadas. La IgE va a ser normal. La IgM y la IgG van a estar disminuidas. Y va a haber un aumento de IgA y aglutininas contra el estafilococo. Los linfocitos T y los B van a ser normales. Y ante la sospecha de dermatitis por contacto, se sugiere la prueba de parche. Y bueno, pues también tenemos el diagnóstico diferencial. Como ya lo mencionamos, pues va a afectar principalmente a las caras de extensión de las extremidades. Entonces, pues lo tenemos que diferenciar de la dermatitis atópica, del líquen crónico, del dermatitis por contacto, eczema en las piernas, impétigo, psoriasis, la tiña del cuerpo, la enfermedad de Bowen y la micosis fungoide. En cuanto al tratamiento, pues debe de restringirse el agua caliente y el tallado de la piel, así como el uso de jabones e irritantes físicos y químicos. También la piel pues debe de limpiarse con sustitutos del jabón y de aceites para baño. Y se aplican emolientes al menos 2 veces al día. En la fase eczematosa, podemos aplicar fomentos de subacetato de plomo y agua destilada a partes iguales, o solución de Burrow y aplicación de pastas secantes. En cuanto a los glucocorticoides, mencionaba que se administran con mucha cautela y la potencia pues debe de seleccionarse según el grado de la inflamación. Algunos recomiendan el valerato de betametasona o el prednicarbato, mientras que otros van a preferir los de baja potencia, que siempre deben usarse durante periodos muy cortitos y se pueden combinar con yodoclorohidroxiquinoleína, también con el ácido fusídico o la mupirocina. También pues se utilizan preparados como alquitrán de hulla puro o al 4% por 3 a 6 semanas, con protección estricta contra la radiación solar. También por vías sistémicas podemos aplicar antihistamínicos o sedantes leves.
Si se forman los focos infecciosos, pues hay que atacarlos con antibióticos específicos, como por ejemplo la penicilina procaínica y la dicloxacilina. Y también vamos a utilizar la dapsona o la DDS o también metrotexato al 7.5 miligramos cada semana por vía oral. Y listo, eso sería todo. Muy bien. Con eczema numular, pues son estas lesiones redondeadas, puede ser eczema numular con forma de moneda, ¿no? Y la etiología, pues es muy variable. Puede estar asociado a infecciones bacterianas, como Staph. Puede estar asociado a poca humedad, baños frecuentes, piel seca, jabones que secan mucho la piel, trauma, incluso medicamentos como interferón para hepatitis y pacientes con relación a dermatitis atópica, ropa sintética o exposiciones irritantes como por ejemplo polvos o madera, ese tipo de cosas. Pacientes con estasis venosa pueden tener también eczema numular y por eso cuando hacemos el diagnóstico diferencial es de utilidad hacer el pues, IgE o un hisopado faríngeo o las endiastreptolicinas, ¿no? Para el tratamiento, pues realmente son medidas de control. Si salió positivo, pues algo bacteriano, pues es darle antibiótico. Y es bien importante aquí el humectar. Esa es como la clave, la verdad, en este tipo de pacientes. Incluso si les dejan vaselina, pues está bien. Humecta mucho, vaselina es el mejor humectante, es muy incómodo porque pues, está grasosa la piel. Y uso de limpiadores suaves. La verdad es que ahí es como lo más importante. Y luego ya posteriormente, pues desinflamarás con esteroides. Usualmente iniciamos con de mediana potencia o clase 2 y luego ya después si no mejoran con uno de clase 3 o 4 que son los de alta y muy alta potencia. Y cuando van mejorando lo puedes cambiar a un inhibidor de calcineurina como ticarolimus o pimecrolimus. Lo empiezas a alternar hasta que lo terminas por retirar. Si está muy extensa, se pueden dar esteroides sistémicos, antihistamínicos o ya lo que mencionabas ahorita, en el tipo de pacientes, pues ya otro tipo de inmunomoduladores o incluso fototerapia, la dapsona, pero pues ya pacientes que tienen como que muchas recaídas. Ya va a ser aquí poco frecuente que ocurra esto, aunque es una opción. Muy bien. ¿Qué tema sigue? Sigue urticaria y prurigo y esas cosas. Ok. Si quieres irlo poniendo. Sí. ¿Cómo les han hecho con sus exámenes? Apenas vamos a tener el primero el viernes ¿Y cómo se los van a hacer? por la plataforma de la WASH en Moodle. Ok. Y así lo hicieron el semestre pasado, también todo por la plataforma. Sí, Ok. Bueno. Porque el primer parcial vamos a dejarlo hasta esta clase, hasta lo de dermatitis atópica y eczema. Y el otro martes, yo sé que no quieren, pero pueden, no tienen examen. nos lo podríamos ver para el jueves, porque el lunes también tenemos examen, entonces para tener así como tiempito de estudiar, de dar una repasada. Jueves 8, no, sí, jueves 8 de octubre. Bueno, Creo que sí es. Sí es 8. ok. ¿Tiene que ser la plataforma el examen o es porque ahí como que se les facilita más? Bueno, creo que es porque a los doctores se les facilita, pero también creo que se tienen que hacer en la plataforma una de las cosas. Tenemos que subir trabajos o las clases, como lo vamos a hacer, y también los exámenes para la evidencia. Ok. Bueno. Ok, pues si quieren entonces, el otro jueves tenemos el primer parcial. Oiga, Doc,
onda? Dijo que llegaba hasta estas dermatitis, pero por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor yo estoy mal. Son 10 temas en todo el semestre, ¿verdad? El Mm, último tema es lupus eritematoso y Ah, dermatomiositis. el último tema Son son, 12, ¿no? sí, Es el de ajá. lesiones premalignas. Ah, El ok. último. Ah, ok. y tumores malignos, sí. Ah, ok, Ajá. bueno. Ok, sí. Bueno. O sea, lo de dermatitis que vimos ahorita sí va a venir en el examen. Ajá. Sí, ya a partir Ah, ok. de esto sería para el segundo parcial. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Si quieres seguirle, Priscila, entonces, Sí. después de esta noticia tan triste. Bueno, vamos a continuar con un prurigo que es por insectos. Mencionaba que se le dice prurigo porque las lesiones que principalmente van a ser pápulas y además el paciente va a presentar prurito. Es plurigo. Prurigo. Plurigo, no plurigo. Bueno, también se le llama simiciasis, prurigo de llegada, estrófulo, apodémico, urticaria papulosa y líquen urticado. Bueno, que en definición mencionaba que era una dermatosis reaccional a la picadura de insectos y por lo general va a afectar principalmente a niños. Aquí las lesiones pues van a ser principalmente pápulas, ronchas y al final costras hemáticas. Y las localizaciones principales van a ser en la región lumbar, mencionada en las nalgas y las caras externas de las extremidades. En cuanto a la epidemiología, pues mencionaba que va a predominar en principalmente países tropicales durante los meses pues, de calor y pues verano y en el nivel socioeconómico bajo. Y se va a presentar principalmente en niños de 1 a 7 años y va a predominar en varones con una proporción de 3 a 2. La etiopatogenia mencionaba que los insectos que más estaban implicados en esto, pues son las chinches, que también se llama Cimex lextularius, la pulga, que es Pulex irritans, y algunos pues moscos o mosquitos y algunas garrapatas también. La picadura de algunos de estos insectos lo que va a generar es una reacción de hipersensibilidad que puede ser tanto precoz como tardía. La precoz se va a originar por la inmunoglobulina E y además por la histamina y pues va a generar edema vasomotor en la dermis y la precoz se va a manifestar principalmente como una roncha. Ya la tardía, pues va a ser por una respuesta celular de tipo 4, tipo hipersensibilidad tipo 4. Van a ser implicados los linfocitos T y va a haber un infiltrado linfocitocítico y aquí se va a manifestar principalmente por pápulas en vez de por ronchas. Y mencionaba que la tardía se va a relacionar con la quimiosina eotáxica, que es como promotora de la inflamación. En cuanto al cuadro clínico, pues mencionaba que en la simiasis, que es por la picadura de la chinche, aquí las lesiones se van a sentar principalmente en la región lumbar, en las nalgas y en la cara externa de las extremidades. Generalmente las lesiones estas van a ser simétricas y se van a observar ronchas, pápulas y las costras hemáticas. Mencionaba que las ronchas van a ser transitorias, pero ya las pápulas, costras y las excoriaciones que van a tener como en forma de mancuerna, pues se van a presentar como en pares. Creo que esta imagen es una excoriación en mancuerna, la de la izquierda. Aquí el cuadro clínico de la simiciasis va a tener una evolución crónica y va a surgir por brotes y se presenta en quienes pues llegan a un lugar donde encuentran este tipo de insectos, por eso también se le llama esta prurigo, ¿cómo era? Prurigo de llegada. Prurigo.
Ay, espérenme, se dejó. Ok. En la puliciasis, aquí las lesiones van a ser principalmente pápulas y petequias, que se van a encontrar pues más dispersas. Y si se encuentran este tipo de pápulas en partes cubiertas del cuerpo, pues quiere decir que la picadura fue por chinches o por pulgas. Y si se encontró en una parte expuesta fue por mosquitos. Aquí la complicación que puede surgir es que el paciente genera una dermatitis por contacto o impétigo. Bueno, los datos histopatológicos me mencionaba que el diagnóstico mediante la clínica va a ser suficiente, pero pues la biopsia está indicada cuando surgen dudas. La epidermis en estos pacientes va a mostrar esponjiosis o edema intercelular y también pues necrosis epidérmica, y ya en la dermis va a haber infiltrado de linfocitos, de histocitos y eosinófilos. Y ya para el tratamiento, pues mencionaba que tiene que usarse preparados tópicos como la pasta del azar o un linimiento de oleocalcario, algunas soluciones con mentol, fenol o alcanfor, sí. Y las lesiones recurrentes que generan los pacientes se van a poder tratar con glucocorticoides y un esteroide más un antibiótico. También se le pueden administrar antihistamínicos como la hidroxicina, 1 miligramo por kilo día en niños y de 10 a 25 miligramos cada 8 horas en adultos, la clorfeniramina y la ciprofloxacina. Y pues también se recomienda fumigar los hogares o donde se encuentren las personas. Bueno, ya lo... De simiciasis. Simiciasis lo ocasiona Cimex tectularius. Hay 4 tipos de Cimex. De hecho, 3 pican en los humanos. Una vive en África, otra vive en Europa. Y en climas tropicales, como el de México, pues Cimex tectularius. Se llama prurigo de llegada porque pues, era muy común en pacientes que llegaban a casas que están deshabitadas por mucho tiempo. Tuvieran ahí esta reacción. Y las pulgas, que es Pulex irritans, también van a ser parásitos que van a alimentarse de la sangre. Son hematófagos. Y aquí lo que nos va a ayudar más con el diagnóstico diferencial va a ser pues, la distribución de las lesiones, ¿no? Que usualmente van a ser parásitos que van a estar en colchones o en grietas de las paredes. Entonces, y pueden permanecer mucho tiempo sin alimentarse. Entonces, las lesiones van a estar usualmente en región lumbar, tórax, nalgas y extremidades superiores e inferiores. Y, como mencionaban ahorita, las lesiones van a ser en pares, pero en mancuernas, ¿no? Porque van a ser como 2 piquetes, van a ser lineales o en racimos. Y se observan también pues esas costras hemáticas, excoriaciones. Y las vesículas es cuando es tanta la inflamación que pues ya llega a generar estas vesículas. Usualmente las picaduras son indoloras, entonces el paciente no se da cuenta hasta que pues, ya despierta y ve todo ese tipo de lesiones. Y empiezan a tener principalmente, pero aparte de la molestia, la angustia, porque pues tienen manifestaciones al momento de despertarse. Entonces son pacientes que empiezan incluso con ansiedad y estados ahí psicóticos por no saber qué les está pasando y empiezan a tener incluso hasta paranoia y delirios. Entonces, eso es lo principal que afecta a ese tipo de pacientes. Complicaciones pues son un poco frecuentes. Realmente pues es ectima o celulitis, que es infección por el rascado del paciente. Y teóricamente se puede, aunque no hay bibliografía que lo haya demostrado, pero se supone que pudieran ser portadores Cimex de hepatitis, VIH o enfermedad de Chagas. Sin embargo, pues no hay estudios que lo demuestren. Diagnóstico diferencial, pues donde ves vesículas, pues va a ser con herpes. Y las lesiones, principalmente hay que distinguirlas con escabiasis, pues tienen patrones distintos de aparición. Tratamiento pues va a ser básicamente fumigar. Ahí de insecticidas pues son básicamente las piretrinas las que se utilizan, que son derivadas de crisantemo. Y encargar al paciente que la ropa de cama la pongan en secadora o expuesta al sol. Se supone que arriba de 40, 50 grados, una de las dos, ya el bicho ya
se muere. Entonces, pues teóricamente con que lo metas a la secadora va a ser suficiente, o que lo laves con agua caliente, que pongas a servir la ropa de cama y encargarle sobre todo cuando vaya a fumigar, o si fumiga a otra persona, que busquen grietas o debajo de la cama, que es donde habitualmente está. Y hay pacientes en los que se manejan ivermectina bioral, al ser un antiparasitario, teóricamente también pudiera ayudar, y estarlo tomando de manera continua por aproximadamente 2 meses, también puede ayudar a evitar las picaduras. Y pues ya, los tratamientos tópicos son pues, calmantes, como pasta láser se puede utilizar, cremas con mentol y antihistamínicos para mejorar el prurito al paciente. Sin embargo, realmente es el estrés psicológico lo que aquí complica más las cosas, y es muy común que el paciente ya no tenga nada y él siga pensando, siga estresado al verse lesiones que él mismo se está autoinfligiendo. Entonces sí es bien importante tratar de manejar eso, y pues ya esto a veces incluso puede derivar en delirio de parasitosis, y es bien complicado manejar eso. Muy bien. ¿Qué quieres seguir? Bueno, el otro es prurigo nodular de Hyde. También se le dice líquen plano verrugoso, liquenificación circunscrita nodular crónica. En cuanto a la definición, pues es una dermatosis pruriginosa que principalmente es de causa desconocida. Aquí se caracteriza por presentar nódulos múltiples o solitarios que van a aparecer principalmente en la extensión de las extremidades pero inferiores. Y la epidemiología mencionaba que pues es una, de todas las consultas, pues representa el 0.17% y se va a presentar entre los 30 y 50 años de vida, principalmente en mujeres, de 9 a 1, y pues no tiene predilección por razas. También es más común que se presente en zonas con clima tropical y cálido. Aquí la etiopatogenia, pues mencionaba que se desconoce la causa, pero algunos mencionan que es por algún tipo de hipersensibilidad. En muchos pacientes se ha visto que tienen antecedentes de alguna picadura de insectos, algún trastorno metabólico o neuropsiquiátrico, y pues que ellos mismos se lo hacen por algún traumatismo local porque se rascan mucho. Entonces esto mencionaba que lo veían que influía mucho. Se considera pues una neuropatía subclínica, ya que genera pues como disminución en las fibras nerviosas epidérmicas. Aquí, según yo había puesto una foto. Mencionaba que es posible que la sustancia P y el péptido que codifica para la calcitonina es lo que contribuyan a que el paciente pues presente prurito intenso, ya que estos dos son pues desencadenantes de la liberación de histamina. Bueno, aquí el cuadro clínico mencionaba que es bilateral, con tendencia a la simetría. Va a predominar en las superficies de extensión de extremidades, principalmente en brazos y piernas en un 90%, pero también se pueden presentar en tronco y cara en un 8%. Y mencionan las lesiones aquí van a ser áreas circunscritas de liquenificación con un aspecto de nódulos, ya que pueden ser únicos o múltiples. Van a medir de 0.5 a 3 centímetros de diámetro en un promedio y se van a ver semiesféricos y van a permanecer como aislados o independientes entre sí. En cuanto al color, van a ser como rosados o como gris amarillo, y pues va a generar un prurito que el paciente lo va a describir como intenso o intolerable y desesperante, y principalmente este prurito va a ser en la noche o ya en la tarde-noche, y va a aumentar cuando el paciente presente ansiedad, angustia, fatiga, que la paciente presente su menstruación o esté en la menopausia. La evolución de esta patología va a ser crónica, ya que pues hay lesiones que van a persistir de 15 a 25 años, y ya cuando pues involucionan, lo que van a dejar es una mancha hiperpigmentada o una cicatriz discrómica. Los datos histopatológicos mencionaba que ocurre una hiperkeratosis vertical, que se le llamaba como en bloque, que pues de gran espesor, y una disminución de la granulosa.
Va a haber tapones córneos y acantosis moderada, esponjiosis, hiperplasia pseudoepitelomatosa y exocitosis mononuclear. Y ya en la dermis van a encontrar papilomatosis con infiltrados de linfocitos, fibrosis de colágeno y los vasos pues van a estar tortuosos y dilatados. Bueno, en cuanto al tratamiento, principalmente mencionaba que se administraban antihistamínicos, algunas pastas con alquitrán de hulla o ácido salicílico, que pues lo único que generan es un alivio transitorio de los síntomas. Se puede aplicar también clofazimina en una dosis de 100 a 300 miligramos al día y pues también decirle al paciente pues con una psicoterapia, agentes antidepresivos, gabapentina, algunos vendajes elásticos compresivos para evitar pues el círculo vicioso de que se rasque y luego se lesione más y le vuelva a dar el prurito y se rasque. También aplicarle capsaicina al 0.025 o al 0.3% varias veces al día por semana. Mencionaba que la fototerapia con luz ultravioleta, ya sea la A o la B, también estaba indicado. Retinoides orales, la ciclosporina A y la talidomida de 100 a 400 miligramos al día. Y eso es todo de ese. Bueno, Muy bien, si quieres continuar. Continuando con la urticaria, pues aquí como definición era un síndrome reaccional de la piel y mucosas que se va a caracterizar principalmente por ronchas o angioedema, que esto va a estar ocasionado por un edema vasomotor transitorio y circunscrito de la piel, que dura solamente horas. La epidemiología mencionaba que la frecuencia en la población en general pues varía de 1 a 2% o hasta el 20%, va a predominar en mujeres de 40 a 50 años y la frecuencia del dermografismo que se puede presentar es solo del 5%. Y solo en el 30% de los pacientes se va a identificar una causa. Y en las otras dos terceras partes es una patología que se va a autolimitar. La urticaria colinérgica, todas estas son clasificaciones que ahorita se las voy a decir. Se va a presentar principalmente después de los 20 años. Y si se presenta en niños, pues se puede decir que es por una infección viral o bacteriana en un 80%. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, se va a poder originar por fármacos como la penicilina, AINES, laxantes, sedantes, anticonceptivos, algunos alimentos, alérgenos inhalados, las infecciones, factores psicológicos, algunas enfermedades generalizadas como la diabetes, alguna picadura de insecto. Pues mencionaba que todas estas causas lo que van a generar es que van a activar el complemento, el mecanismo de complemento y van a hacer un depósito de complejos inmunitarios. Algunas de las infecciones que pueden provocarlo son infecciones por estreptococo, micoplasma, hepatitis, el VIH, toxocara o fasciola. Bueno, en cuanto seguimos con la etiopatogenia, aquí lo que va a generar todas estas causas va a ser una vasodilatación localizada que va a generar un aumento de la permeabilidad capilar, que esto pues va a depender de sustancias como la histamina, la cinina, serotonina, prostaglandinas y la acetilcolina. Esto va a generar pues una desgranulación de estas células que es activada por los factores de complemento, pues algunos fármacos y algunos agentes físicos, así como la inmunoglobulina E. Los casos crónicos que se van a presentar va a ser causado principalmente por los eosinófilos, la sustancia P, y porque va a haber un aumento de linfocitos auxiliares TCD4. Ok, la clasificación que presenta, según el cuadro clínico, se pueden dividir en todas estas. Común, física, que es pues por el estímulo, que puede ser
adrenérgica, acuagénica, colinérgica, que puede ser por el frío, por una presión retardada. Aquí está el dermografismo, anafilaxia por ejercicio, el calor, por el sol y angioedema vibratorio. También puede ser por contacto, ya sea por algún químico o biológico, vasculitis urticariana y angioedema, que el angioedema mencionaba que no va a presentar ningún tipo de ronchas. La clasificación por evolución pues es aguda o crónica, menos de 6 semanas o más de 6 semanas. Y el origen es si es inmunitaria, que aquí está implicado la inmunoglobulina E y el complemento. Puede ser no inmunitaria, que ya sea por desgranulación directa o indirecta de los mastocitos, y una clasificación idiopática. Bueno, aquí el cuadro clínico mencionaba que la urticaria puede ser de 3 tipos: circunscrita, diseminada o generalizada. Las lesiones que se van a presentar pues van a ser ronchas o babones, o sea, unas elevaciones como mal definidas. El tamaño de estas ronchas, así como la forma y el número, van a pues variar entre pacientes. También va a presentar un aspecto de piel de naranja y va a durar solo de minutos a horas, y el paciente pues va a presentar prurito intenso. En el dermografismo o urticaria facticia van a aparecer unas ronchas lineales, o mencionaba que caprichosas, al frotar la piel, o sea, lo que ustedes hagan es lo que se va a mostrar. Es la urticaria física más frecuente y pues constituye de 8 al 10% de todas las clasificaciones de las urticarias. En cuanto al edema angioneurótico, también se le llama angioedema o edema de Quincke o urticaria gigante. Esta suele presentar principalmente en la cara, ya sea en los párpados y en los labios y en las extremidades. Va a presentar también, además de estas localizaciones, el paciente va a presentar datos extracutáneos como síntomas respiratorios o cardiovasculares, y generalmente puede ser adquirido o hereditario. Mencionaba que no todos los casos con abones son urticaria. Algunas enfermedades pueden ser tanto cutáneas como sistémicas, van a presentar lesiones pues que se parezcan a la urticaria, como la toxicodermiasis. Estos van a presentar abones que van a durar, en vez de horas o minutos, van a durar más de 24 horas. El paciente, en vez de prurito, va a presentar ardor, va a ser bilateral y simétrica, y al resolverse van a dejar una mancha ya sea hipopigmentada o hiperpigmentada, y al final una cicatriz, y pues se va a caracterizar porque coexisten con más lesiones. Va a generar pápulas o vesículas. Bueno, una forma menos frecuente es la urticaria por contacto, que por lo general aquí van a aparecer en las manos o en la boca, y pues van a estar relacionadas con el látex. Ya la vasculitis urticariana, el paciente pues va a presentar ronchas ardorosas, y estas también van a presentarse por más de 24 horas. El color de estas ronchas van a ser violáceas, el paciente va a presentar fiebre y artropatía, y mencionaba que puede estar relacionado con el lupus eritematoso. Bueno, los datos histopatológicos, mencionaba que principalmente hay vasodilatación, edema e infiltrado de la dermis con linfocitos, polimorfos y eosinófilos. Y en las fases iniciales puede ser muy indistinguible del pénfigo o el pemfigoide. Y en la vasculitis urticariana se va a presentar vasculitis leucocitoclástica. Los datos de laboratorio, mencionaba que pues principalmente es por la clínica, el diagnóstico, pero también se podrían mandar a hacer más exámenes, como la biometría hemática, el ego, el coproparasitoscópico, algún frotis vaginal, y pues medir la inmunoglobulina E para ver si hay una relación con la urticaria alérgica. Y mencionaba que no se deberían de hacer reacciones cutáneas.
venía este cuestionario en el libro que es pues para hacerle a algún paciente con algún tipo de urticaria, cualquiera de las clasificaciones, que es el tiempo de aparición de las lesiones, la frecuencia y duración de las ronchas, si fuma o no, porque algunas se exacerban con el tabaco, en dónde trabaja, uy, y así. Estas también son algunas pruebas para el diagnóstico de la urticaria. Mencionaba que si era aguda no se tenían que hacer ningún tipo de examen, simplemente pues con la clínica. Si es crónica, con los de laboratorio que ya les mencioné. Y ya para saber si es de la clasificación física, como el dermografismo, pues se mencionaba que se hacía pues esta biometría hemática con diferencial, las pruebas por presión retardada, que es una prueba de presión, una prueba al frío por calor. Bueno, en cuanto al tratamiento, menciona que cuando el tratamiento cuando la causa no se sabe exactamente, pues tiene que tratarse con algún tratamiento sintomático. Se le tiene que decir al paciente que interrumpa si está usando pues la aspirina y algún alimento sospechoso que lo puede causar. Se le puede aplicar antihistamínicos bloqueadores de receptores de histamina 1 o 2, la difenhidramina, clemastina, clorfeniramina, criptoheptadina, terbutamina, doxepina, de 10 a 50 miligramos al día. Y pues van a haber tratamientos de primera línea como la loratadina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, desloratadina. Y mencionaba que todos estos de primera línea tenían efectos adversos como la serostomía, pues mencionaba, creo que era la diplopía, estreñimiento. El tratamiento de segunda línea, aquí eran ya usar corticosteroides o algún antiinflamatorio. Los de tercera línea, pues eran inmunoterapia para la urticaria grave o que tenga resistencia al tratamiento, la plasmaféresis, aplicarle inmunoglobulina intravenosa, anticuerpos o factor de necrosis alfa. Y luego ya por cada uno de urticaria mencionaba que por el frío se puede aplicar ciproheptadina, para una urticaria colinérgica, la cetiricina o methidrolina, para una vasculitis urticariana se puede usar colchicina o cloroquina. Y ya para la urticaria por presión, pues algún histamínico con un montelukast y también dapsona. Listo. Muy bien. Urticaria. La mayoría de los pacientes con urticaria se ven a la activación de los mastocitos cutáneos. Aunque los basófilos también pueden estar ahí involucrados. Estos mastocitos liberan histamina y otros mediadores como son proteasas, quinasas, eicosenoides. Todo esto en que se deriva en una vasodilatación local, aumento de la permeabilidad, depósitos de fibrina y ya el infiltrado, que el infiltrado, pues el linfos neutros, eosinófilos, y pues esto en que termina, en que de prurito. El mastocito que está activado, esta va a ser como la célula principal y es la célula que va a terminar activando a las demás células y que liberan histaminas, citocinas y prostaglandinas. Y esta histamina, que es lo que ocasiona eritema, edema y prurito, ¿no? A final de cuentas. Los otros mediadores que van a liberar los mastocitos de manera directa o indirecta, pues son desde citocinas proinflamatorias como la interleucina 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, hasta factor de necrosis tumoral alfa, serotoninas, factor de crecimiento endotelial vascular. Hay realmente muchos factores que pueden llegar a estar relacionados. Básicamente todos esos, como les mencionaba, pues van a ocasionar activación, extravasación, vasodilatación y reclutamiento, que va a generar este infiltrado que tiene ese tipo de pacientes. Hay que tomar en cuenta a la hora de tener pacientes, pues lo que vemos ahorita de la clasificación, lo que nos va a ayudar más a la hora de un abordaje en dermatología es la evolución
Si es una urticaria aguda, menos de 6 semanas, o una urticaria crónica que tiene más de 6 semanas. Y en base a eso pasemos el tratamiento. Las otras clasificaciones de la urticaria pues van a ser la acuagénica. Esa depende de las guías, es como vamos a hacer el abordaje. Pues hay guías mexicanas, de hecho, que son del Colegio de Alergología y Derma, que lo hacen juntas. Están las guías europeas, americanas y el Joint Task. Entonces, la urticaria acuagénica, lo que ellos te dicen es que apliques fomentos húmedos, mojados, pues, por 20 minutos. Y los de los joint te piden que sean a 35 grados por 30 minutos. Urticaria colinérgica es provocada por ejercicio o agua caliente o baños calientes. Urticaria al frío, el estímulo puede ser un cubo de hielo, agua fría, aire frío incluso. Y urticaria por contacto, eso puede ser por el test de Prick, como lo puedes diagnosticar, o algunos estimulantes cutáneos. Urticaria por presión, que es el reto que les piden es una presión de 15 libras en el hombro por 10 a 15 minutos y van a desarrollar angioedema. Urticaria por calor, que se estimula muy similar a la urticaria colinérgica. La urticaria solar, que puede ser por luz ultravioleta. El dermatografismo, que puede ser el presionar o el golpetear, digamos, la piel con un objeto firme. Y la urticaria vibratoria, que esa utilizan un vortex, que es como un vibrador, algo así, que se aplica en el antebrazo por 4 minutos. Entonces, realmente son muchos tipos de urticaria, cada una tiene sus disparadores o los agentes con los que los vamos a causarlos. En cuanto al abordaje de la urticaria, ahí busquen las guías mexicanas, está muy sencillo, ponen ahí unos como diagramas de flujo muy fáciles para poder hacer el abordaje. Básicamente, si tienen un paciente con ronchas, tienen que interrogar primero si tiene fiebre recurrente, artralgias o malestar. Si sí los tiene, pues ya te vas a inclinar más hacia una enfermedad inflamatoria y vas a hacer un abordaje en base a eso. Si no los tiene, vas a preguntar si tiene más de 24 horas con las lesiones. Si sí lo tiene, pues ya se ganó la biopsia porque puede ser una vasculitis urticariana. Si no la tiene, pues hay que hacer otro tipo de interrogatorios. Si ha recibido tratamiento con AINES o con YECAS. Si sí lo recibió, pues hay que suspenderlos porque pues, es la causa de la urticaria. Si no los ha recibido, entonces puede ser un angioedema hereditario o adquirido. Y ahí pues se maneja como un angioedema. Y si no los tiene, pues vas a buscar los síntomas inducibles y las pruebas de provocación que les estaba mencionando todas ahorita. Ahora el detalle con los AINES, los medicamentos en general, principalmente los AINES, pero también pueden ser antibióticos, son dos cosas. Una, que pues sabemos que el hecho de que el paciente haya recibido tratamiento con estos toda su vida, no quiere decir que nunca le van a dar alergia, ¿no? Porque pues es muy común que el paciente te diga, oye, pues es que yo toda la vida he tomado naproxeno cuando me duele la rodilla, pues de repente al cuerpo no le gustó naproxeno y si está alergia y listo, ¿no? Y dos, siendo estricto, se supone que hasta 2 meses después del consumo de un medicamento se puede desarrollar una alergia. Entonces, si yo el 29 de julio tomé naproxeno, hoy 29 de septiembre me puedo amanecer con urticaria, después de ese naproxeno que me tomé hace 2 meses. Lo más común es que no, lo más común es que sea en la primera semana, ¿no? Pero pues puede ser hasta 2 meses también. Y eso en cuanto a medicamentos. Los medicamentos pues pueden ser muchísimos. Los más comunes son los AINES, pero pueden ser los YECAS, pueden ser medicamentos como diuréticos, pueden ser medicamentos antiepilépticos, pueden ser antibióticos. Realmente casi cualquier medicamento lo puede llegar a ocasionar. Incluso omeprazol, no sé, ahí hay muchos. Los más comunes por incidencia pues van a ser los AINES, seguido de los antibióticos, seguido de antihipertensivos como diuréticos y luego los antiepilépticos, pero realmente casi cualquiera. Y hay que tomar en cuenta también que hay medicamentos que los pueden llegar a ocasionar dependiendo de la dosis, como por ejemplo el paracetamol. Paracetamol a dosis altas puede ocasionar urticaria, a dosis bajas es poco frecuente que las ocasione. Entonces ahí también depende de la dosis. Sí, después de medicamentos siguen infecciones, que pueden ser infecciones bacterianas, virales, parasitarias. Infecciones pueden ser sintomáticas o asintomáticas y infecciones pueden ser desde Helicobacter pylori,
infecciones por estreptococo, infecciones de vías urinarias. Entonces, realmente dentro de un abordaje de una urticaria, tienes que incluir infecciones. Si el paciente te dice, traigo fiebre y traigo malestar abdominal o traigo disuria, pues bueno, vas a buscarlo por ese lado, ¿no? O si el paciente dice, hace una semana estuve con dolor de garganta o disfagia, pues bueno, vas a buscarle ahí por ese lado. Después de eso continuarían las cuestiones ambientales que pueden llegar a ocasionar. Como veíamos en clases pasadas, los aeroalergenos también pueden estar relacionados con urticarias. Y finalmente, y mucho menos frecuente, las alimentarias. Que alimentarias yo no sé por qué luego en muchas urgencias les dicen al paciente la carne de puerco o no sé, los mariscos que comiste hace un mes. Pues sí, sí pueden causarlos, pero con mucho es de las menos frecuentes las alimentarias. O sea, primero vas a buscar infecciones, primero vas a buscar medicamentos, primero vas a buscar ambientales y ya si no encuentras nada alimentarias. E incluso alimentarias, pues es confírmalo con pruebas cutáneas. Realmente no va a ser tan sencillo como decirle fue lo que comiste ya. Porque por luego, por eso el paciente cuando no se le quita, cuando le quitaste el alimento, pues viene a consulta y te dice, es que ya no como carne de puerco y no se me quitó y ahí me dijeron que es la carne de puerco y están aferrados que es la carne de puerco. Pobre marrano nunca causa alergias casi. Y pues bueno, una cosa es que le cause la alergia y otra cosa es que hay alimentos que sean liberadores de histamina, ¿no? Si yo traigo una alergia y consumí fresas, si yo traigo una alergia y consumí embutidos o consumí chocolate, pues se va a disparar la alergia, ¿no? Entonces, una cosa es que debas de evitarlo para que tu alergia no empeore y otra cosa es que te haya causado tu alergia. Realmente es poco frecuente y de hecho habitualmente las alergias alimentarias pues son muy obvias, la verdad. Con mi fresa me dio alergia, en una semana le comí fresa me va a causar alergia, ¿no? Eso hasta el paciente lo sabe, entonces no es lo más común. Entonces, no se busquen, no se vayan por eso cuando vean una alergia. Sí tomen en cuenta y sí pasa, pero pues no es lo más común. Después de seguiría las alergias autoinmunes, que ahí esas están relacionadas con problemas tiroideos, con problemas de diabetes, con lupus, con artritis reumatoide. Y son los más comunes. Después están las alergias, pues ya, las inducidas como angioedema o la urticaria crónica inducida por una neoplasia, por ejemplo. Entonces ya esas son mucho menos comunes, pero pues también hay pacientes en los cuales tenemos que llegar a buscarlos. Y en cuanto al tratamiento, hay una escala que se llama puntaje de actividad de urticaria, el WAS. El WAS va a clasificar la urticaria como leve, moderada o intensa. Y en base a eso, pues es el número de lesiones, las molestias que tiene el paciente, que si le quita el sueño, ese tipo de cosas. Eso lo utilizamos en pacientes con urticarias crónicas. Y en ese tipo de pacientes, pues siempre es bueno tener ahí como esa escala, porque pues, van a ser pacientes que van a estar yendo a consulta de manera continua. Entonces, con eso tenemos una manera objetiva para saber si ha mejorado o no ha mejorado. Y cuando den tratamiento, idealmente es como les mencioné en la clase pasada, empezar con antihistamínicos no sedantes. ¿Por qué? Porque les va mejor a los pacientes que tienen urticaria y mejoran más rápido que los antihistamínicos sedantes. Levocetiricina, cetiricina, epinastina, ahí hay muchas opciones. Y si no los tienen, pues bueno, ya se van por un antihistamínico de primera generación, como puede ser la difenhidramina o como puede ser la hidroxicina. Si con eso no mejoró, pues se pueden utilizar los esteroides sistémicos. Los esteroides sistémicos van a utilizarlos con un medicamento de segunda línea y se va a utilizar pues a una dosis de 0.5, 1 miligramo por kilo por periodos cortos. Cuando son periodos cortos, de 10 a 30 días aproximadamente en una dosis de reducción. Si con eso no mejoró, puedes agregar los antileucotrienos. De hecho, antileucotrienos como el Montelukast tiene evidencia nada más en urticaria, al menos en urticarias por medicamentos. En urticarias por otro tipo de causas no tiene evidencia que mejore. Y ya si no mejoran con eso, pues te vas a los agentes biológicos. Agentes biológicos, ahí lo malo pues son los costos. El que está aprobado en México para urticaria crónica idiopática es el omalizumab, que es un anti-IgE. Y ese pues les va bastante bien urticarias crónicas y mejoran
mucho. Urticaria crónica muere de más de 6 semanas. Y a quienes está indicado omalizumab, en pacientes que hicieron pruebas respiratorias y salen positivos, y desensibilizaste y no mejoró, o en pacientes que no encontraste ningún agente causal, y pues bueno, vas a tratar de mejorarlos con eso. Les va bien a todos los pacientes con omalizumab. Lo malo pues es igual que cuando no cura, simplemente pues va a quitarles los síntomas durante el tratamiento. Entonces son tratamientos de manera indefinida. Se puede utilizar metrotexato, se puede utilizar dapsona, pues solamente se estará ahí vigilando como algunos efectos adversos. Y cuando den antileucotrienos, tomen en cuenta que las primeras semanas no van a ver nada. De hecho, el efecto de los antileucotrienos lo ves principalmente después de un mes. Y efectos adversos de los antileucotrienos pueden ser efectos neuropsiquiátricos. De hecho, Donald Trump toma Montelukast y por eso piensan que está loco. Entonces puede producir efectos psiquiátricos. ¿Qué más de urticaria? Pues no, básicamente ahí lo que tienen que ver al momento del tratamiento, posiblemente es un paciente que tiene angioedema, pues no le van a empezar antihistamínicos, ¿no? Si es angioedema, pues se van directamente al esteroide porque eso va a comprometer la vida. Y debe de darse tratamiento de manera inmediata con esteroides de acción rápida y a dosis altas, porque pues si no, se les vería el paciente. El abordaje, la verdad es que es lo interesante en urticarias. Si bien muchas incluso se autolimitan y se quitan solas, ahí es lo padre, ver por qué les está causando la urticaria, diagnosticarlas bien sencillo, del camión lo diagnostica también, les da la roncha y pues es una urticaria, ¿no? Pero ¿por qué les causó? Es lo padre. Entonces ahí el abordaje es un buen interrogatorio, casi siempre son medicamentos, y si no van a ser infecciones, pero pues si no, ya empiezas a buscar cuestiones autoinmunes. Muy bien. Si quieres, lo eritema multiforme, ya le seguimos mañana. ¿Ok? Ok, muy bien. Ok, doctor. Bueno. Muy bien. ¿Sabes qué? Mañana, no me acordé, perdón, mañana no voy a poder estar. El jueves nos vemos y continuamos con el tema multiforme. Muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, Ok, hasta el jueves, gracias. cuídense. Bye. Una duda, doctor. Gracias.